Mercedes SL es el modelo más longevo de la marca alemana en el tiempo. Fijaos que este coche lleva fabricándose nada menos que desde 1954 y ya han pasado 7 generaciones por el mercado de este coche. Esta unidad pertenece a la sexta generación, que se estuvo vendiendo entre 2012 y 2021. Su código interno, el de esta generación, es R231. Lo curioso es que durante un año nos hemos quedado sin SL en el mercado. Esta generación dejó de fabricarse en 2021 y hasta este año 2022 Mercedes no ha presentado la séptima generación del SL. Y otro dato curioso y que me llama mucho la atención es que esta versión 500 que estamos probando hoy es más rápida que el SL55 AMG de la anterior generación. Es decir, no tenéis que buscar una versión AMG para disfrutar de un auténtico coche con sensaciones deportivas y sobre todo con un auténtico V8 debajo del capó, porque sí amigos, la versión 500 ya cuenta con un V8. Le damos las gracias a Autos Barceló, concesionario multimarca en Murcia, por dejarnos probar el coche. Y muy atentos a cuando hablemos del precio de esta unidad, porque está a la venta. Esto es Top Drivers y hoy probamos el Mercedes SL500 R231. Esta generación del SL, que salió a la venta, como ya os he dicho, en 2012, es 140 kilos más liviano, menos pesado que la generación anterior, que el R230 anterior. Y es que en la construcción de este coche se empleó mucho más aluminio que, como os digo, en la generación anterior. Otro dato que me ha llamado mucho la atención de este SL es que tiene un coeficiente aerodinámico muy bajo. Su CX es de tan solo 0,27, es decir, es uno de los mejores cabrios en cuanto a coeficiente aerodinámico, aunque evidentemente esto tiene truco y es que aquí tenemos un cabrio con techo duro, que es evidentemente mucho mejor que un cabrio con techo de lona a la hora del coeficiente aerodinámico. Como podéis ver, esta unidad viene repleta de extras, como no podía ser de otra forma en un coche de este nivel. Tenemos por ejemplo el acabado AMG Line exterior, que modifica los faldones delanteros, los laterales y los traseros para tener un diseño mucho más deportivo. Fijaos que para golpes con esa estética tan deportiva y característica de los Mercedes de esta época. Lo que sí es de serie son los faros ILS que presentó Mercedes en 2012 en este SL y posteriormente se fueron incluyendo en el resto de modelos de gamas más bajas de la marca alemana. Y otro opcional que tiene esta unidad es el Distronic Plus, es decir, el control de crucero adaptativo. Si nos vamos por el lateral tenemos, fijaos que un espectacular capó muy grande donde alojar este maravilloso V8. Tenemos entradas de aire que aquí en el capó son entradas de aire reales, aquí las vais a ver, mientras que las entradas del capó de los laterales no son reales, son falsas, aunque esta pieza de plástico la podemos retirar y entonces sí tendríamos una entrada de aire completamente real. Bueno, estas llantas de 19 pulgadas son opcionales, de serie este coche salía con llantas de 18 pulgadas. Tenemos también como opcional el sensor de ángulo muerto y fijaos también en el techo panorámico porque esto es opcional. Este coche salía con 3 tipos de techo. El de serie, que venía pintado en el color de la carrocería, posteriormente este techo solar panorámico de cristal y posteriormente había otro techo que se llamaba Magic Sky, si no recuerdo mal, y que era fotocromático básicamente. Se iba oscureciendo o aclarando en función de las condiciones de luminosidad del día. Bueno, y ahora si nos vamos a la parte trasera, fijaos que tenemos doble salida de escape completamente real, porque esto es una versión 500, si fuera un AMG tendríamos 4 salidas de escape, 2 a cada lado. Otro detalle de diseño interesante es que la luz de marcha atrás se ha sacado de los pilotos traseros y la tenemos aquí en el centro del paragolpes abajo. Fijaos qué diseño tan deportivo tiene este coche, es muy ancho. Bueno, por cierto, las medidas del SL. Tenemos 4,61 metros de largo, 1,88 de ancho y 1,31 de alto, es decir, proporciones de auténtico deportivo en este SL. Os quiero hablar un poco de las características de la capota de este SL, y es que, por ejemplo, para plegarla o desplegarla, esta operación tarda 20 segundos en plegarla en el maletero y 20 segundos en desplegarla. Otro aspecto muy interesante es que en marcha podemos plegarla hasta una velocidad máxima de 9 km por hora, porque esta unidad es de principios de 2016. A finales de 2016 este coche sufrió un restyling y a partir de ahí la velocidad a la que podíamos
plegar la capota, subió hasta los 40 km por hora. Y otro detalle también muy interesante es que Mercedes utilizó magnesio en la fabricación de esta capota para así ahorrar otros 6 kilos con respecto a la generación anterior del SL. Vamos a ver ahora el interior de este SL porque tenemos bastantes cosas que contar y algunas cosas muy interesantes. Bueno, para empezar, fijaos en este botón que tenemos en la parte superior del asiento. Si lo pulsamos, lo que va a hacer el asiento es plegarse hacia adelante y hacia arriba para así poder acceder a estos compartimentos que tenemos en la parte de atrás del coche, porque aunque como sabéis este coche es un biplaza, aquí evidentemente no tenemos plazas traseras, pero lo que sí tenemos son unos compartimentos para así poder dejar objetos que no sean tan grandes como los que necesitamos poner en el maletero. Después volvemos a pulsar el botón y el asiento se vuelve a ir hacia atrás y a la posición original. Más detalles. Bueno, evidentemente los asientos son eléctricos, pero como no tenemos aquí espacio para poner los botones, Mercedes los puso en la puerta. Fijaos que aquí tenemos los botones para regular eléctricamente los asientos y además también las memorias. Y uno de los detalles más característicos de este SL de sexta generación es que presentó este dispositivo que se llama Air Scarf, o lo que viene a ser lo mismo, bufanda de aire en inglés. Bueno, esto es una salida de aire, evidentemente, y lo que hace es básicamente darnos aire caliente o aire frío cuando estamos conduciendo, tanto en verano como en invierno, y así hacer que la conducción sea más agradable cuando tenemos el techo plegado en el maletero. Bueno, en cuanto a calidad de acabados, vamos a acceder al coche para empezar a verlas, porque evidentemente estamos ante uno de los coches mejor acabados de Mercedes, y esto significa que, por ejemplo, aquí tenemos cuero. Esto no es plástico, esto es cuero y viene bordado con este pespunte blanco, que la verdad es que es impresionante, es de muchísima calidad. Si seguimos por la puerta hacia abajo, sigue siendo cuero, aquí no tenemos nada de polipiel ni de plásticos, todo es cuero. Incluso fijaos, porque esto es uno de los pocos coches en los que me he encontrado que aquí en la parte superior del salpicadero también tenemos cuero. Esto no es ni plástico. Por ejemplo, hay muchos coches que tienen este bordado de hilo blanco y simulan que tenemos cuero, pero en realidad tenemos plástico. Bueno, pues no, aquí tenemos cuero. Evidentemente en un coche de esta categoría no podríamos tener plástico. Unos acabados realmente de lujo los de este SL. Y ahora sí vamos a pisar el freno, pulsamos este botón y arrancamos el maravilloso motor V8 de este SL. Si comenzamos por el cuadro de instrumentos, es el típico de la época de Mercedes, está muy bien resuelto. Tenemos aquí las revoluciones que se pueden ver de una forma muy clara, tenemos aquí la velocidad y en el centro una pantalla TFT en la que podemos ver, bueno, pues todos los datos básicos que necesitamos a la hora de viajar. Aquí tenéis el consumo, el indicador de eficiencia, bueno, lo típico que se ve en un cuadro de instrumentos. Si continuamos por el volante, como podéis ver, está achatado por la parte inferior. Incluso tenemos aquí la inscripción Mercedes-Benz en este brazo de aluminio. Y aquí, si os fijáis, tenemos en la parte en la que agarramos con la mano, tenemos cuero micro perforado. La verdad es que es un volante de muchísima calidad y, por supuesto, con levas para el cambio. Si continuamos por la pantalla central del sistema multimedia, evidentemente no es tan avanzada como las que podríamos encontrar en la actualidad en Mercedes. No es táctil, se maneja mediante este mando giratorio que tenemos aquí en la consola central. Por cierto, esto distrae mucho menos la atención de la conducción que las pantallas táctiles, como siempre os digo cuando me encuentro este mando giratorio, y la verdad es que a mí me gusta mucho. Por supuesto, tenemos calefacción y ventilación en los asientos. Esto es opcional, esto no es de serie. Los mandos de la climatización, que también son físicos, nada de botones táctiles. Y por cierto, voy a hacer aquí un inciso. Hace muchos años probé en el canal el Mercedes SLK y le critiqué un poco que tenía las inserciones estas de madera y me dijisteis que bueno, que hay mucha gente a la que le gustan las inserciones de madera. Bueno, yo en un coche de corte deportivo quizá preferiría inserciones de carbono o de símil de aluminio, pero bueno, sí que os tengo que reconocer que estas inserciones de madera son de muchísima calidad y la verdad es que a quien le gusten, pues le va a parecer que el interior de este coche es todavía de más calidad por estas inserciones de madera. Bueno, fijaos que tenemos aquí la palanca del cambio con la inscripción SL, una palanca muy pequeña. Y fijaos en otro detalle, tenemos aquí, ahora lo comentaremos en la prueba de conducción, este es el mando de la suspensión. Tenemos dos modos, Sport y Comfort. Y tenemos también tres modos para el motor y la caja de cambios, Eco, Sport y Manual. Luego los comentaremos en la prueba de conducción. Así que, como ya os digo, un interior tremendamente deportivo, muy bien terminado, y fijaos lo bajos que vamos sentados y cómo sobresale ese maravilloso capó tan grande y que alberga el V8.
Bueno, y aquí tenemos la auténtica joya de la corona de este Mercedes SL, su maravilloso motor V8. Un motor que en 2012, cuando salió esta versión 500, desarrollaba 435 caballos, pero que en 2015 sufrió una actualización y aumentó su potencia en 20 caballos. Es decir, este SL desarrolla 455 caballos. Como ya os he comentado antes al principio del vídeo, esta versión 500 es más rápida que la anterior SL55 AMG, básicamente porque tenemos una caja de cambios que es mucho más rápida y sobre todo tenemos 140 kilos menos de peso en este coche. En cuanto al código del motor de este V8, por si queréis buscarlo, todas las especificaciones técnicas es M278DE46AL. Ese es el código del motor de este V8. Es un motor que está construido íntegramente en aluminio, tanto el bloque como la culata, y cuenta con inyección directa y 2 turbocompresores, gracias a los que desarrolla esos 455 caballos y, ojo, 700 Nm de par, como es habitual en todos los motores V8 de Mercedes, muchísimo par el que tenemos disponible. La cilindrada de este motor es de 4.700 centímetros cúbicos, mientras que las versiones 63 AMG de esta generación, que también son V8, tienen una cilindrada de 5.500 centímetros cúbicos. Básicamente, el motor de los 63 AMG es una evolución de la versión 500 con más cilindrada. Bueno, prestaciones de este SL500. Tenemos un 0 a 100 en, ojo, 4,3 segundos. Es un coche tremendamente rápido y una velocidad máxima limitada a 250 km por hora. Y ahora, como es habitual en el canal, vamos a ver una aceleración de 0 a 100 de este SL500. Yo invitaría a todos esos amantes de los coches eléctricos a que probaran una aceleración de 0 a 100 con este SL500. Y es que, aunque yo he probado coches eléctricos que son más rápidos en la aceleración de 0 a 100 que este SL500, pero os garantizo que aquí la puedes hacer una y otra vez y otra, y no te cansas de escuchar su maravilloso motor V8, no te cansas de que el coche pierda tracción, que la recupere. En definitiva, es una auténtica máquina de disfrutar este SL, cosa que con un eléctrico no pasa, porque cuando lo haces una vez, sí, te pega el asiento, pero como no tiene sonido, ni te emociona, ni absolutamente nada de nada. En fin, bueno, vamos a seleccionar Drive, vamos a seleccionar el modo Sport de la conducción y de la caja de cambios, y vamos a seleccionar el modo Sport de los amortiguadores para así tener unos amortiguadores más duros y intentar que no pierda tanta tracción este SL cada vez que aceleramos, porque como os digo, tiene tanto par motor que es imposible que no pierda un poco de tracción. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos igualar esos 4,3 segundos, es decir, este es un coche rapidísimo. Pisamos freno y acelerador a fondo y a ver qué pasa. El precio del SL500 partía, según el configurador web de Mercedes, de los 143.000 euros. Ojo, en 2016, porque esta unidad es de 2016. Como sabéis, el listado de opcionales en la marca de la estrella es prácticamente interminable, y esta unidad, con el techo solar panorámico, las llantas opcionales de 19 pulgadas, el acabado AMG, bueno, y un sinfín de opcionales que lleva esta unidad, cuando salió del concesionario, este coche en concreto tenía un precio de 165.000 euros, nada menos. Bueno, si nos vamos a la actual generación del SL, el precio de partida es de 143.000 euros, el mismo que tenía este coche. Pero ojo, porque la actual versión de entrada al SL es la 43 AMG, que equipa un motor, ojo, de 4 cilindros. Bueno, sinceramente, si vais a comprar ese SL43 AMG, no lo compréis y buscad un SL de la generación anterior con un auténtico motor V8 debajo del capó. En Autos Barceló, el concesionario donde nos han dejado este coche, tienen esta unidad a la venta a un precio de 62.900 euros. Así que si estáis interesados en comprar esta unidad o en cualquier otro coche que os pueden traer completamente a la carta, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Sorprendentemente, la capacidad del maletero de este SL es bastante buena. Bueno, como podéis ver, tenemos apertura eléctrica del portón, y aquí vais a ver que tenemos 356 litros, que no está nada mal para tratarse de un descapotable. Aquí nos cabrían perfectamente 2 maletas. Si ponemos esta pieza en esta posición, vamos a poder plegar la capota en el maletero. Tiene que estar esta pieza así situada para plegar la capota. Con esta pieza tendríamos 235 litros, que no obstante tampoco está tan mal para tratarse de un descapotable. Y ahora sí, vamos a cerrar el portón del maletero y a conducir este SL.
Bueno amigos, ya estamos a los mandos de este Mercedes SL 500. Y lo primero que me podríais preguntar es, ¿a qué se parece este coche o cuáles son sus rivales? Bueno, pues yo creo que este coche es claramente un rival del Porsche 911 Cabrio o incluso del Jaguar F-Type convertible. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este coche y esos dos que he mencionado? Bueno, si queréis comprar este coche como un devorador de kilómetros, como un coche para viajar por autovía, desde luego que el SL es cómodo como pocos coches deportivos he probado. Un coche que va muy pegado al suelo, que tiene esta silueta tan deportiva. Bueno, pues aún así es un coche tremendamente cómodo para viajar. Ahora bien, si lo que queréis es llevar este coche a un tramo de curvas, entre comillas, a picárosla con un Porsche 911 Cabrio, ahí vais a perder, porque este coche no es tan efectivo en un tramo de curvas porque es un coche más pesado. Fijaos que pesa 1735 kilos, es decir, es un coche más pesado que un 911 Cabrio. Ahora bien, no es tan efectivo en un tramo de curvas, pero sí es mucho más divertido. Y es que fijaos que este coche, incluso a 80 o 90 por hora, seleccionamos el modo manual, bajamos una o dos marchas, pisamos a fondo el acelerador, incluso a veces tenemos pérdidas de tracción en el eje trasero, porque con esos 700 Nm de par motor es un coche tremendamente bruto a la hora de entregar la potencia. Y eso es muchas veces lo que le pedimos a los motores V8 de Mercedes, y es la esencia que siempre han tenido estos coches. Coches que podemos descolgar la trasera a voluntad en un tramo de curvas, podemos bajar una marcha, fijaos, y la trasera se nos descuelga a voluntad. Es un coche tremendamente divertido de conducir, pero eso sí, no tan efectivo como un 911. Bueno, vamos a hablar ahora un poco del motor V8, este maravilloso motor que sinceramente a mí me encanta, el V8 de Mercedes. Bueno, la potencia máxima de este motor la alcanza bastante abajo, hasta las 5250 revoluciones. Y es que poco más arriba de las 6000, en las 6200 ya tenemos la zona roja, es decir, es un motor V8 que no estira tanto como por ejemplo el V8 de un Ford Mustang. Ahora bien, evidentemente como tenemos dos turbocompresores, lo que sí que tiene este motor V8 son muchos más bajos que el motor V8 americano. Este V8, fijaos que tiene el par máximo entre las 1800 y las 3500 revoluciones, muy abajo. Esto hace que desde muy pocas revoluciones tengamos ya todo el par motor, toda la potencia de este V8, esos 455 caballos, y bajo mi punto de vista hace que el coche sea más agradable de conducir y tenga una patada mucho más impresionante en la parte baja del cuentarevoluciones que el V8 del Ford Mustang. Por eso, como os digo, a mí este V8 me gusta mucho más que el motor americano porque la patada es impresionante. Y claro, la otra consecuencia de no tener que llevar el motor tan alto de revoluciones para sacarle todo el jugo es que los consumos también son muy inferiores a los del V8 americano, el motor Coyote de Ford. Bueno, este V8 tiene un consumo medio homologado de 9 litros. El consumo medio real que le podemos obtener a este coche está un poco por encima, entre los 10 litros y medio u 11. Pero aún así hay que tener en cuenta que es un consumo medio mucho más bajo que, como os digo, de un motor V8 atmosférico como el del Ford Mustang, porque, como os digo, aquí tenemos la potencia desde mucho más abajo, no tenemos que llegar a la parte alta del cuentarevoluciones para obtener esos 435 caballos, y por eso este motor en condiciones normales consume muchísimo menos. De hecho, fijaos que lo he estado probando por autovía, he hecho un viaje de 100 kilómetros y el consumo medio que he obtenido, ojo, es de 7,5 litros. Ese consumo es absolutamente impensable en un V8 atmosférico, pero en este V8 con dos turbocargadores es, como os digo, mucho más eficiente, y aparte de toda la potencia que tenemos disponible, es un motor que realmente me está sorprendiendo muchísimo por los consumos tan bajos que tiene. La caja de cambios automática de este coche es de 7 relaciones y convertidor de par. Desde finales de 2016 este mismo SL500 se vendía con una caja de cambios automática de 9 relaciones y también convertidor de par. Pero bueno, lo que os quiero comentar es que esta caja de 7 relaciones es mucho más rápida que la anterior de 5 relaciones que tenía el SL55 AMG y que, como os he dicho, también probamos en el canal. Esta caja de cambios hace que el coche, que este SL500, sea mucho más rápido que el anterior SL55 AMG. Fijaos que tenemos 3 modos de utilización tanto del motor como de la caja de cambios: Eco, Sport y
modo completamente manual en el que nosotros seleccionamos las marchas con las levas de cambio que tenemos detrás del volante. Bueno, pues fijaos que vamos a reducir un poco la velocidad, bajamos a segunda, pisamos a fondo el acelerador y hasta que nosotros no seleccionamos con la leva derecha la siguiente marcha, el coche, o mejor dicho la caja de cambios, no cambia de marcha. Es muy rápida para ser una caja de cambios de 2016, evidentemente a día de hoy hay cajas de cambio más rápidas, pero bueno, como os digo, es una caja de cambios muy rápida la de este SL que ya tenía en 2016. El SL500 tenía tres posibilidades a la hora de elegir la suspensión. Esta unidad cuenta con la suspensión de serie, que ya viene con amortiguadores de dureza variable, con este botón que tenemos aquí en la consola central y que ahora os explicaré. Posteriormente podíamos elegir la suspensión neumática que Mercedes llama Active Body Control o ABC. Y por último teníamos una suspensión deportiva que rebajaba en 10 milímetros la altura de la carrocería. Bueno, yo creo que esta suspensión de serie con amortiguadores de dureza variable es la correcta y la que todo el mundo debería haber elegido en el SL. ¿Por qué? Bueno, pues la suspensión neumática, como sabéis, con el paso de los años es muy cara de mantener y además las reparaciones también son muy costosas. En cambio, esta suspensión de serie con amortiguadores de dureza variable tiene dos posiciones diferentes, Comfort y Sport. Si seleccionamos la posición Comfort cuando estamos circulando por autovía, es una suspensión tremendamente cómoda. A mí me llama la atención lo cómodo que es este coche. Y en cambio, cuando vamos a hacer un tramo de curvas o cuando queremos que la suspensión controle mejor los balanceos de la carrocería, seleccionamos el modo Sport y, como os digo, este coche, fijaos que vira muy plano, no balancea en absoluto y, como os digo, yo no necesito más suspensión que esta que ya venía de serie con el SL. Qué poco nos queda para seguir disfrutando de coches con auténticos motores V8 debajo del capó. Y es que, aunque es cierto que actualmente de la línea de producción de Mercedes siguen saliendo coches con motores V8 debajo del capó, pero esos motores ya vienen microhibridados o hibridados y sobre todo con las normativas de restricciones de emisiones y ruido de la Unión Europea, son coches que están muy descafinados, sobre todo en cuanto a ruido, y que no dan o no transmiten las mismas sensaciones que este tipo de motores hace 15 o 20 años. Por eso este SL 2016 sigue manteniendo esa esencia, ese sonido característico a motor V8, esas prestaciones brutales de auténtico deportivo y sobre todo cuando desconectamos los controles de ayuda a la conducción sigue siendo un coche auténticamente salvaje con una puesta a punto que solo Mercedes sabe darle a sus coches. En definitiva, este SL es uno de los últimos exponentes de la vieja escuela de Mercedes. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. ¿Tenéis algún coche interesante y queréis que lo probemos en el canal? Os podéis poner en contacto con nosotros a través de Facebook o Instagram. Y como os digo siempre, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas. Y no os olvidéis de darle a like y a seguir el canal, para apoyarnos y que podamos seguir haciendo contenido de mejor calidad. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.